El niño comienza definitivamente un estado donde no existe el ego. Luego, alrededor del cuarto año, o incluso antes. Sabes, pero más o menos en ese tiempo, el niño desarrolla un sentido de ego, yo, mi niño. Es decir, en primer lugar, una cierta identidad con el cuerpo. Crees que tienes el control, ¿verdad? Crees que las decisiones que tomas, los pensamientos que piensas, las emociones que sientes, todo esto es el resultado de tu voluntad consciente, de tu razón. Pero, ¿y si te dijera que esta es precisamente la ilusión que está destruyendo tu vida? Que este tú que piensa que está al mando es solo una máscara, y detrás de ella hay algo mucho más profundo, descuidado y hambriento de atención. No estoy aquí para consolarte, estoy aquí para confrontarte, porque si estás viendo este video es porque a algún nivel, sabes, sientes, sabes que algo no está en su lugar. No importa cuánto intentes mantener las apariencias, no importa cuánto te digas que todo está bien, vives cansado, ansioso, atrapado en ciclos repetitivos que no entiendes. Quizás eres demasiado duro contigo mismo, quizás vives buscando aprobación, quizás tienes todo lo que otros consideran un éxito, pero aún así te sientes vacío. ¿Sabes por qué? Porque ego, esta frágil construcción que llamas yo, está al mando y te está alejando de tu esencia. Carl Jung no veía el ego como un enemigo, sino como una parte limitada de la psique que cree que es más grande de lo que realmente. Cuando crees que el ego es todo lo que eres, entras en una prisión invisible. Comienzas a vivir por una imagen, una persona, un personaje creado para sobrevivir las expectativas de los demás. En este proceso, te desconectas de tu alma, de tu verdad, de tu sombra, de todo lo que realmente te haría sentir completo. Empiezas a adaptarte, a controlar, a manipular, y llamas a esto madurez. Pero lo que realmente estás haciendo es evitar la confrontación con quien realmente eres. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de esto? Versiones superficiales, autosabotaje, crisis existenciales. Un miedo constante a fracasar, a ser rechazado, a no ser lo suficientemente bueno. Todo esto es un síntoma de un ego inflado y al mismo tiempo aterradoramente frágil. Pero hoy quiero mostrarte lo que Jung vio detrás de esta estructura ilusoria. En este video vamos a realizar una autopsia del ego. Desgastar esta capa de mentiras que te has estado diciendo a ti mismo. Y al final, tal vez, solo tal vez, comiences a entender quién eres realmente. ¿Estás listo para esto? Porque lo que viene a continuación no será cómodo, pero podría cambiar tu vida. Antes que nada, necesitamos entender claramente a qué nos enfrentamos. El ego para Carl Jung no es el villano, pero tampoco está lejos de ser un héroe. De hecho, es el centro de tu conciencia, el punto de referencia por el cual dices, soy yo. Pero aquí está el problema. El ego cree que es todo. Y cuando tú también lo crees, limitas tu existencia a lo que es visible, controlable y seguro. El ego es la parte de la mente que construye tu identidad social. Elige qué mostrar al mundo, qué ocultar, qué es aceptable sentir. Edita tu historia, manipula tus recuerdos, distorsiona tus emociones, todo para mantener una narrativa coherente, pero esta coherencia tiene un costo muy alto. Necesitas amputar partes de ti mismo para encajar en la imagen idealizada que el ego ha construido. Desde la infancia, te han enseñado a moldearte, a reprimir la ira, la tristeza, la envidia y el miedo, a sonreír cuando querías llorar, a obedecer cuando querías gritar, a ser quien ellos esperaban que fueras, incluso si eso significaba traicionar quién eras realmente. ¿Y quién estaba a cargo de este proceso? El ego fue creado para protegerte del dolor, el rechazo y la vergüenza, pero en el camino olvidó que solo era un mensajero y comenzó a comportarse como el rey. Jung decía que el ego es solo una pequeña isla en el vasto océano de la psique, una fracción minúscula de tu totalidad. Y sin embargo, es el que decide qué es correcto o incorrecto en ti. Es el que juzga, compara, separa y se aferra a etiquetas como «soy de esta manera» o «eso no es para mí». Pero nada de esto es cierto.
Esto es solo condicionamiento. El ego miente, y lo hace todo el tiempo. Dice que eres independiente, pero vive para la aprobación. Dice que eres racional, pero teme ser expuesto. Dice que eres fuerte, pero no puedes soportar la crítica. Dice que eres único, pero pasa los días tratando de encajar. ¿Y la parte más cruel? Te convence de que todo esto es libertad. Comienzas a confundir la personalidad con la esencia. Empiezas a pensar que tus reacciones automáticas son tu naturaleza, pero el ego no es tu alma. Es solo un mecanismo, útil, sí, pero profundamente limitado. Cuando lo confundes con tu verdadero yo, entras en una batalla interna que nunca termina. Cuanto más te identifiques con el ego, más miedo sentirás a perder el control. Miedo a cometer errores, miedo a parecer débil, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser amado. Y este miedo es precisamente lo que mantiene al ego en el trono. Pero hay algo aún más profundo, porque el ego, para mantener su poder, necesita protegerse constantemente. ¿Y cómo lo hace? Aquí es donde entran la persona y la sombra. En la próxima parte, exploraremos cómo el ego crea máscaras para sobrevivir y cómo estas máscaras están sofocando tu autenticidad. Si este contenido te resuena, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. No eres quien crees que eres, al menos no del todo. La mayor parte de tu identidad se ha construido como un escudo, un papel que aprendiste a interpretar para sobrevivir emocional, social y psicológicamente. Este papel tiene un nombre: persona. Es la cara social del ego, lo que muestras para ser aceptado, admirado, amado. Y seamos sinceros, todos usamos máscaras. Desde una edad temprana, aprendiste que ciertas partes de ti mismo eran inconvenientes, que expresar ira estaba mal, que sentir envidia era feo, que llorar era una debilidad, que querer demasiado era egoísta. Así que comenzaste a ocultar todo eso, a silenciar, filtrar, reprimir. La persona nació del miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a no pertenecer, miedo a no ser suficiente. El ego, tratando de protegerte, creó una versión editada de quién eres, más aceptable, más presentable, más funcional socialmente. Te convertiste en alguien amable, educado y controlado, pero también te convertiste en alguien incompleto, artificial, atrapado en patrones que ya no tienen sentido. El problema es que cuanto más te identifiques con esta máscara, más te alejarás de tu verdad. Y esta desconexión tiene un precio: ansiedad, agotamiento emocional y una constante sensación de insuficiencia. Intentas parecer fuerte, pero te sientes frágil. Intentas mostrar control, pero vives en un caos interno. Por fuera, todo parece bajo control. Por dentro, un grito ahogado. ¿Y sabes qué es lo peor? No haces esto conscientemente. Crees que esta máscara es quien realmente eres. Entonces, el ego cumple su función más insidiosa. No solo oculta tus heridas, sino que te convence de que ni siquiera existen. Te conviertes en un extraño para ti mismo. Vives actuando, tratando de agradar, tratando de encajar. Con cada día que pasa, te sientes más alejado de algo que ni siquiera puedes nombrar, pero que Jung dijo que todo lo que la conciencia rechaza no desaparece, simplemente se empuja al inconsciente. Allí, en la oscuridad de la psique, lo que él llamó la sombra, se forma todo lo que niegas, suprimiste y pretendes no sentir. Todos los pensamientos, impulsos, deseos y miedos que no encajan en la imagen idealizada del ego, acaban ahí. Mientras te esfuerzas por mantener tu máscara intacta, la sombra crece en silencio y de manera peligrosa. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente serias, porque lo que rechazas te controla, lo que ignoras te domina. En la próxima parte, hablaremos sobre las señales silenciosas y a menudo devastadoras de que el ego está arruinando tu vida, y ni siquiera te das cuenta. Crees que vives tu vida de manera consciente, pero en realidad te están guiando impulsos que no entiendes, reacciones que no puedes controlar y decisiones que parecen tuyas, pero no son del ego cuando no se observa, que comienzan a dirigir tu existencia como un piloto automático disfrazado de libre albedrío. Crea justificaciones perfectas para elecciones autodestructivas, disfraza inseguridades como si fueran fortaleza y transforma el miedo en arrogancia.
Lo aceptas pensando que esto es normal, pero no lo es. ¿Quieres saber si el ego está destruyendo tu vida? Observa tus patrones, buscas constantemente aprobación. Necesitas que otros reconozcan lo que haces, lo duro que trabajas, cuánto soportas. Esto no es fortaleza, es dependencia emocional disfrazada. El ego necesita desesperadamente ser validado, porque sin reconocimiento se siente amenazado. Es como si, sin aplausos, tu existencia pierde significado. ¿Te encuentras comparando? ¿Sientes envidia al ver a alguien mejor, más atractivo, más exitoso? Esto no es ambición, es inseguridad enmascarada. El ego mide tu valía en función de los demás, porque no sabe otra manera de afirmarse. No busca evolución, busca superioridad. ¿Tienes miedo de cometer errores? ¿Te paralizas cuando necesitas tomar decisiones? ¿Te quedas atrapado entre 1000 posibilidades, pero nunca eliges ninguna? Esto no es prudencia, es el ego aterrorizado de parecer débil, defectuoso o ridículo. El ego necesita ser perfecto, porque cualquier fracaso se interpreta como una amenaza a su imagen. Sientes que debes tener siempre la razón, que necesitas tener la última palabra, demostrar tu punto, ganar la discusión. Esto no es lógica, es el ego tratando de proteger la ilusión de control. Cuando alguien desafía tus ideas, el ego lo interpreta como un ataque a tu identidad. Preferiría perder relaciones que perder la discusión. Te autosaboteas, rechazas oportunidades, alejas a las personas o retrasas decisiones importantes. Esto no es mala suerte, es el ego con miedo a lo desconocido. Crecer, cambiar, transformarse requiere que dejes ir las certezas que el ego ha construido y prefiere un infierno conocido a un paraíso incierto. Estas son solo algunas señales. Hay muchas más. Relaciones superficiales, una incapacidad para pedir ayuda, resentimientos no resueltos, una tristeza vaga que no tiene causa aparente. Todo esto es el ego en acción, saboteando en silencio tu paz, tu amor propio y tu libertad. Cuanto más alimentas este sistema, más te alejas de tu verdadera esencia. Te conviertes en prisionero de una versión falsa de ti mismo. Pero aquí está la verdad más dolorosa. El ego no tiene interés en tu felicidad. Quiere control, y para eso te mantendrá atrapado, insatisfecho y asustado, mientras permanezca a cargo. Ahora que has reconocido las señales, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué, incluso sabiendo que algo está mal, continúas autosaboteándote, repitiendo patrones y huyendo de ti mismo? La respuesta radica en el profundo miedo que tiene el ego a la transformación, y eso es exactamente lo que exploraremos en la próxima parte. Cambiar duele. Crecer requiere valentía. Pero lo que pocos se dan cuenta es que la mayor resistencia a la transformación no proviene del mundo externo. Proviene de adentro. Proviene del ego. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere admitir. No estás atascado porque te falte fuerza. Estás atascado porque hay una parte de ti que no quiere cambiar. Esa parte es tu ego. El ego odia el cambio, y no porque sea perezoso o estúpido, sino porque fue creado para protegerte del dolor. El problema es que lo hace de la manera más primitiva posible, evitando cualquier cosa que amenace la estructura de identidad que ha construido, incluso si esa identidad te está asfixiando. Verás, el ego se sustenta en certezas. Necesita creer que sabe quién eres, cómo funciona el mundo y qué esperar de las personas. Construye narrativas, historias, explicaciones, muchas de ellas falsas, solo para mantener todo bajo control. Y cuando comienzas a cuestionar estas verdades, el ego entra en pánico, porque cambiar significa admitir que quizás has vivido una mentira, que quizás gran parte de lo que crees ser tú solo fue una adaptación, fue solo supervivencia. Carl Jung habló profundamente sobre este proceso. Dijo que el ego debe ser desentrañado para que el yo, el verdadero centro de la psique, la totalidad del ser, pueda emerger. Y esto no sucede de manera armoniosa. Es un colapso, una confrontación directa con la sombra, con todo lo que has rechazado, negado o enterrado dentro de ti. Por eso tantas personas huyen del autoconocimiento. Conocerse a uno mismo
no es un paseo pacífico por paisajes iluminados, es un descenso a lo subterráneo. Es enfrentarse al caos, y el ego lo sabe. Sabe que si realmente profundizas, si te miras a ti mismo con brutal honestidad, perderá el control. Por eso sabotea, crea distracciones, dramas, racionalizaciones, resistencias, te dice que no es el momento adecuado, que no estás listo. Esto es una tontería. Prefiere que permanezcas infeliz, pero predecible, en lugar de arriesgarte a descubrir quién eres realmente. El miedo al cambio es, de hecho, el miedo a la muerte del ego, porque para que lo nuevo nazca, lo viejo debe morir. El ego teme este proceso como un animal acorralado. Hará cualquier cosa para mantenerte atado a la vieja versión de ti mismo, incluso si esa versión te está matando por dentro. Pero aquí está el secreto. El ego solo tiene poder mientras creas que eres tú. En el momento en que comienzas a observarlo, a cuestionarlo, a desmantelar sus narrativas, algo más grande despierta dentro de ti. Algo más profundo, más auténtico, más libre. Es este algo más grande lo que Jung llamó el yo, el verdadero centro de la psique, el punto donde todas las partes se encuentran e integran. Pero para llegar allí, necesitas atravesar el caos. Es necesario descender a la fundación, romper con las ilusiones y confrontar lo que ha sido reprimido. En la siguiente parte, hablaremos exactamente sobre esto. Cómo liberarse de esta prisión y comenzar el camino de la integración. El ego se resistirá, pero si tienes valor podrás, por primera vez, saborear la verdadera libertad. Ahora que has visto la prisión, la pregunta inevitable es, ¿cómo escapar? ¿Cómo dejar de ser un rehén de un ego frágil, controlador y temeroso? La respuesta no es destruirlo, sino colocarlo en su lugar correspondiente. El ego no debe ser eliminado, debe ser integrado. Para Jung, este es el verdadero objetivo del proceso de individuación, convertirse en un ser humano completo. Pero no te dejes engañar. Este camino requiere más que lectura y reflexión. Exige una confrontación directa con lo que has evitado toda tu vida, porque todo lo que has reprimido, tus traumas, tus heridas, tus emociones no resueltas, está vivo dentro de ti. Simplemente han sido empujados al inconsciente, donde actúan como fuerzas invisibles. Mientras no los lleves a la luz, seguirás viviendo en piloto automático, repitiendo patrones que no entiendes, saboteando tus propios pasos. El primer movimiento es un autocuestionamiento brutalmente honesto. Deja de esconderte tras justificaciones. Pregúntate, ¿quién soy yo sin los roles que interpreto? ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Quién eres sin los filtros, sin las máscaras, sin la necesidad de agradar o defenderte? Este es el comienzo de la deconstrucción del ego. Se resistirá, te llamará débil, te dirá que estás exagerando, que no necesitas esto. Pero sigue adelante, porque este malestar es el síntoma de que algo real se está moviendo dentro de ti. Luego viene el trabajo con la sombra. Y no, esto no es algo espiritualizado o excesivamente simbólico. Es psicología profunda. Es reconocer que sientes ira, envidia, celos, orgullo, necesidad, vanidad, todo lo que te han condicionado a reprimir. Aquí está el punto clave. Tu sombra no es tu enemigo. Es una parte de ti que ha sido abandonada. Todo lo que es rechazado eventualmente toma venganza en forma de impulsos incontrolados, comportamientos autodestructivos y sabotajes invisibles. Necesitas aprender a dialogar con tu sombra, a abrazarla sin juicio, a escuchar lo que desea decir. Es el portal hacia tu energía vital, tu creatividad, tu verdad emocional. Ignorarlo es lo mismo que vivir con media alma. Jung decía que la integración ocurre cuando dejas de intentar ser bueno y comienzas a ser completo. Cuando abrazas no solo la luz, sino también la oscuridad. De este encuentro nace algo nuevo, el sí mismo. Un centro más profundo que el ego, más sabio y más tranquilo. Una presencia interna que no necesita aprobación, comparación o control, porque simplemente es, y eso es suficiente. Pero, ¿cómo cultivar esta conexión? El camino no es externo. No se encuentra en fórmulas prefabricadas ni en gurús milagrosos. Está en el silencio, en el autoestudio, en la terapia, en la escritura honesta, en la observación de tus propios sueños.
está en el coraje de zambullirte en ti mismo sin garantías de que saldrás ileso, porque no lo harás. Pero lo que se destruirá no eres tú, es la ilusión de quien pensabas que eras. A medida que recorres este viaje, comienzas a ver el ego tal como es. Un sirviente, no un maestro, una herramienta, no una identidad. Lo pones en el asiento trasero y por primera vez es tu esencia la que guía, ya no tu inseguridad. Pero antes de concluir, hay algo más que aún necesita ser dicho. Porque incluso después de todo este proceso de conciencia, muchos caen de nuevo en la trampa del ego. ¿Sabes por qué? Porque olvidan que el ego es astuto. Se disfraza incluso de espiritualidad. Y de eso hablaremos en la última parte. Cómo mantener al ego en su lugar adecuado y cómo transformar tu relación con él para siempre. Hemos llegado al punto más importante de este viaje. Entender que el ego no necesita ser destruido, solo necesita ser puesto en su lugar. El ego no es el villano absoluto de tu historia, es simplemente un personaje que asumió el papel principal por miedo a desaparecer. Pero no fuiste hecho para vivir bajo el mando del miedo. Fuiste hecho para vivir alineado con tu esencia. El ego es necesario. Organiza tu identidad, te ayuda a funcionar en el mundo y te protege de peligros reales. Pero no puede ser el líder. Cuando el ego lidera, tu vida se convierte en un teatro. Tus relaciones se convierten en transacciones. Tus emociones se convierten en síntomas. Tu mente se convierte en una prisión. Y lo peor, comienzas a confundir la supervivencia con la realización. Pero cuando el ego es relegado al papel de sirviente, cuando dejas de seguirlo ciegamente y comienzas a observar sus maniobras con claridad, ocurre algo nuevo. Dejas de reaccionar, comienzas a responder, comienzas a elegir, comienzas a crear. El caos emocional se transforma en claridad. El dolor no desaparece, pero deja de dominar. La necesidad de agradar, de ganar, de demostrar simplemente, pierde su sentido. Comienzas a actuar desde un centro diferente. Más tranquilo, más profundo, más verdadero. Es el yo tomando el timón. Y cuando eso sucede, ya no necesitas pretender ser alguien, porque ya eres. Pero ten cuidado, el ego no desaparece, no muere. Se adapta. Intentará ocultarse tras nuevas máscaras. Espiritualidad, intelectualidad, autenticidad, actuación. Querrá convencerte de que ahora estás iluminado, de que has entendido todo, de que ya no necesitas cuestionarte. Ten cuidado con eso. Siempre que pienses que has llegado, pregúntate, ¿quién está hablando ahora? ¿Es el yo o es el ego en un nuevo disfraz? El trabajo de integración es continuo. No hay un punto final, no hay un llegar. Hay presencia, hay vigilancia interna, hay humildad para seguir descendiendo incluso cuando todo el mundo intenta llevarte de vuelta a la superficie. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para esto. Listo para dejar de vivir en piloto automático, listo para enfrentar la incomodidad como un portal hacia el crecimiento, listo para colocar al ego donde debe estar, al servicio del alma. Ahora, dime, ¿qué has descubierto sobre ti mismo a lo largo de este video? ¿Qué parte resonó más? Deja un comentario abajo. Esto no es solo sobre interacción. Se trata de hacer consciente lo que sentiste. Escribir es una forma de integrar. Y no olvides, si esto tuvo sentido para ti, sigue viendo el próximo video. Es igual de importante que este. El viaje no termina aquí. De hecho, apenas está comenzando.